¿Sabías que la JEP no puede juzgar a expresidentes ni exministros? Solo por un artículo que metieron para garantizar la impunidad en los falsos positivos. ¿Por qué no toca a Uribe ni a Santos? Porque ellos diseñaron la trampa. Se blindaron legalmente para que solo cayeran los soldados. Es pura impunidad garantizada. En Colombia la justicia es para el de Ruana. El soldado que disparó está preso, pero el presidente que dio la orden está en su finca. Impunidad total. Fueron ministros de defensa en la época más sangrienta. Hoy posan de santos, pero la JEP no los toca gracias al blindaje que crearon. Cobardes. Hipócritas. Atacan a la JEP no porque funcione mal, sino porque le tienen pánico a la verdad. Quieren destruirla para enterrar sus culpas. Los 6.402 no se olvidan. Un senador lo advirtió en 2019. Dijo que el filibusterismo en la ley era para salvar al presidente de la cadena de mando. Tenía razón. Hoy el tiempo le sigue dando la razón. Compañeros, ¿ustedes creen que esto es casualidad? ¿De verdad piensan que fue un error de redacción? Por favor, aquí nos vieron la cara a todos los colombianos. La Jurisdicción Especial para la Paz, esa JEP que tanto nos vendieron como la esperanza para saber la verdad, nació castrada, nació con una mordaza puesta. Y muchos me han preguntado en los comentarios por qué Uribe no ha pagado por los crímenes de los falsos positivos, por qué Uribe no paga por los 6.402 desaparecidos. A muchos les he respondido, pero hoy voy a desnudar ese interrogante. Quédate hasta el final y verás el por qué y cuándo se dio esto. Además, verás cómo un senador valiente en 2019 les cantaba la tabla en la cara y advertía que esto iba a causar impunidad en Colombia, porque como les decía, la JEP nació castrada, nació con un mico que de no haber existido habría cambiado la historia de Colombia para siempre. ¿Y saben quién se lo puso? Los mismos que hoy posan de estadistas y salvadores de la patria. Álvaro Uribe Vélez, el matarife que puso al títere de Duque con la promesa de hacer trizas la paz, y Juan Manuel Santos, su coequipero en los falsos positivos, el Nobel manchado de sangre y de falsa paz. Ellos fueron quienes metieron el mico en la JEP y los culpables de que hoy solo paguen los militares de medio y bajo rango, mientras ellos gozan de inmunidad e impunidad perpetua. Porque mientras el soldado raso, el cabo, el que se ensució las botas en el monte, está allá sentado contando la verdad, los de arriba, los de saco y corbata, los que firmaron las órdenes desde el Comunidad del Palacio de Nariño y el Ministerio de Defensa, esos están tranquilos en sus fincas o dando conferencias internacionales. Es una vergüenza histórica. Pero vamos al grano, sin rodeos. La JEP no puede tocar a los expresidentes, no puede tocar a los exministros de defensa. ¿Por qué? Porque así diseñaron la trampa, crearon un sistema perfecto de impunidad selectiva. Nos dijeron que era justicia transicional, pero lo que montaron fue un lavadero de culpas para la élite política de este país. Piensen en los ministros de defensa de la época de la seguridad democrática. Piensen en Marta Lucía Ramírez, ministra de Defensa durante la Operación Orión en la Comuna 13, donde hay más de 500 desaparecidos. Recuerden que también fue vicepresidente de Duque y que su esposo tiene nexos con el narcotraficante Memo Fantasma. Pero bueno, compañeros, eso será tema de otro video. Ahora piensen en Santos cuando era ministro de Uribe. Ellos sabían, ellos exigían resultados, ellos contaban las bajas como trofeos. Ellos, junto a Mario Montoya, el general carnicero y mano derecha del matarife Uribe, exigían litros de sangre. Y compañeros, no son acusaciones sin fundamento. Mario Montoya ya está siendo procesado por la JEP y condenado en otras instancias. Sus subalternos lo confesaron en versiones libres. Nos pedían litros de sangre, carrotancados de sangre, para satisfacer los números de la llamada seguridad democrática, que de seguridad no tuvo nada. Pero ahora, resulta que la justicia se detiene justo antes de llegar a sus escritorios. La cadena de mando se rompe convenientemente para salvar el pellejo del que dio la orden macro, dejando que todo el peso de la ley caiga sobre el que apretó el gatillo. Eso no es justicia, eso es cobardía institucionalizada. Y ojo que esto no es nuevo. ¿Recuerdan que les dije que un senador valiente les había cantado la tabla? Pues bueno, no pueden decir que nadie avisó. El 23 de abril de 2019, en plena plenaria del Senado, Gustavo Petro se paró y les cantó la tabla en la cara. Denunció el filibusterismo sucio con el que manipularon la norma. Petro lo advirtió. Al bloquear la competencia de la JEP sobre los terceros civiles y los máximos responsables del Estado, estaban garantizando que el primero en la línea de mando, el presidente y su ministro de Defensa, se salvaran. Petro dijo claramente que esto iba a producir impunidad en la JEP. Y miren dónde estamos hoy.
Uribe sigue tuiteando, Santos sigue recibiendo premios y las víctimas siguen esperando que alguien arriba asuma la responsabilidad política por los ríos de sangre de este país. Como se ha dicho muchas veces, y es lo que le duele a la derecha podrida de este país, Petro siempre tuvo la razón. Así que no coman cuento, esta falla en la JEP no es un vacío legal, es un blindaje criminal, es la garantía de que en Colombia la justicia es solo para los de Ruana. Pero escúchenme bien, Uribe, Santos y todos sus ministros de defensa podrán haberse salvado de la JEP, podrán tener a la fiscalía de bolsillo, pero no se van a salvar de la historia. Si la justicia ordinaria no los toca y la JEP no los alcanza, entonces nos queda la sanción social, nos queda la memoria, nos queda este canal y tu voz para recordarles todos los días que aunque la ley hecha por ellos los proteja, el pueblo ya los condenó. Si estás mamado de esta impunidad y de que ataquen la verdad, suscríbete, dale like para que el video se recomiende masivamente y comparte este contenido, que le llegue a todo el mundo, que sepan que no olvidamos y que no les tenemos miedo. Filibusteros, los parlamentarios que buscan a través de mañas, procedimientos, aplazar las decisiones que una plenaria o que un parlamento debe tomar. Si la definición es correcta, hemos estado sometidos, señor presidente del Senado y del Congreso, a una práctica filibustera alrededor de la discusión de las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. Senador Petro. Esta presidencia ha actuado bajo la Constitución y la ley, o mejor, de ninguna otra manera, porque también tiene la acepción de que el filibustero es aquel que maneja el botín libremente. A usted no le puedo aceptar eso y le exijo respeto. Para una réplica, ¿Por señor... qué? Porque creemos en la posibilidad de que haya un acuerdo mayoritario en el Senado para por lo menos poder aprobar dos de las objeciones. La objeción que tiene que ver con la extradición y la objeción que tiene que ver con el riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso. Pero yo creo que el problema fundamental no está en el tema de la extradición, está en el tema de los terceros. Y es aquí donde quiero hacer mi intervención. Eso que se llama los terceros, ¿qué es? Esa defensa a que los terceros no sean mencionados en los procesos de la Justicia Especial para la Paz. ¿A qué se refiere? Yo creo realmente, es mi opinión personal, que la oposición a la Justicia Especial para la Paz no tiene que ver con la impunidad. Senador Iván Cepeda tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. En la sesión anterior, el senador Roy Barreras y otros compañeros y compañeras presentamos una proposición similar a la que se presenta hoy al comienzo de esta sesión. Lastimosamente no sabemos por qué no se votó. Así que yo les solicito que, habida cuenta que está presentada la proposición, se someta a votación de forma inmediata. Y le agradezco. Sí, sobre el orden del día, presidente, muchísimas gracias. Lo que usted acaba de decir es simplemente la modificación de la propuesta de la oposición. Señor presidente, mire, lo único que nosotros exigimos es que nos respeten. Así como nosotros reconocemos los triunfos de las mayorías, ustedes tienen que respetar a las minorías. Lo que usted acaba de proponer, señor presidente, es una modificación de la proposición que se ha hecho por parte de la oposición, lo cual ni la ley quinta ni ningún otro artículo, aunque veo que aquí hay unos señores supremamente leguleyos en el día de hoy que nos sacan leyes, no los había visto en esas cuestiones, pero bueno, señor presidente, yo lo que deseo proponer es que se vote la proposición como lo presenta la oposición y que ha sido llevada por nuestra vicepresidenta. Ustedes, senadora, con mucho gusto, pero no puede modificar las proposiciones que presentamos la oposición política. Muchas gracias. Senadora, con mucho gusto. Gracias, señor presidente.
Nosotros sí tenemos un interés legítimo en que esto tome algún tiempo. ¿Por qué? Porque creemos en la posibilidad de que haya un acuerdo mayoritario en el Senado para por lo menos poder aprobar dos de las objeciones. La objeción que tiene que ver con la extradición y la objeción que tiene que ver con el riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso. Aquí ni el gobierno va a dar mermelada ni los congresistas la van a pedir o a recibir. Aquí hay dignidad en el gobierno y dignidad en la mayoría de este Congreso. Lo que sí necesitamos nosotros es con las diferentes bancadas examinar la posibilidad de que se aprueben por lo menos dos de las cuatro objeciones. La que tiene que ver con la extradición y la que tiene que ver con los terceros. Ya el tema que se ha discutido esta tarde, creo que hay dos proposiciones. La del doctor Germán Barón, senador de la República, y la del senador John Milton. El Centro Democrático se allana a cualquiera de las dos. Lo que queremos es que en cualquier intervalo entre hoy y esa fecha se piense en la posibilidad de ese acuerdo de las mayorías del Senado. Olvidándonos que la derrota en la Cámara, sí, preocupa, pero yo creo que más importante que ese reclamo es el riesgo de no aprobar esa objeción sobre la extradición y sobre los terceros. Porque uno quisiera entonces recordar, la derrota en la Cámara es muy pequeña al lado del triunfo del no en el plebiscito, pero dejemos ese tema por hoy. Busquemos un acuerdo de las mayorías del Senado para estos dos puntos. Ahora yo quiero hacer este análisis a quienes han hablado del auto de la Corte Constitucional y del fast track. A mi modo de ver, salvo mejor opinión de otras personas, el fast track no solamente lo elevaron al nivel constitucional, sino que lo pusieron en concordancia con varias normas del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el auto, la misma Corte Constitucional, en el auto que citaron ahora, recuerda lo que dice el artículo 153 de la Constitución, no del fast track, que en el evento de haber objeciones, estas se tienen que tramitar antes de que termine esta legislatura el 20 de junio. Eso no es una norma de fast track, eso es una norma ordinaria de la Constitución que demuestra que el fast track explícitamente quedó en concordancia con las otras normas del ordenamiento jurídico. Entonces dicen, hay que darle prelación a esto sobre otro punto del orden del día, porque es lo que ordena el fast track. Ya lo habíamos dicho, el fast track perdió su vigencia. La vigencia ulterior la tendría que definir específicamente y nunca la definió. Y la Corte Constitucional lo que dice es, tiene que haberse tramitado todo de acuerdo con el procedimiento legislativo especial del Acto Legislativo 1 de 2016. Recordemos ese inciso final del artículo primero, remite para los temas no expresamente definidos al reglamento del Congreso. O sea, que el reglamento del Congreso está vinculado al fast track. Pero si la interpretación fuera distinta, honorables senadores, si se dijera que la interpretación es que todo lo que tiene que ver con el proceso con la FARC hay que darle prelación en el orden del día, aquí no habría tiempo para nada distinto, porque falta por reglamentar en el nivel legal un 50-60% de los acuerdos de La Habana. Y entonces, si el criterio que se va a aplicar
es que eso es prioritario en el orden del día, apague y vámonos. Quiero finalmente insistir en esto. Nosotros tenemos interés de un diálogo con las diferentes bancadas, con el gobierno, con el fiscal general, para que por lo menos consideremos la posibilidad de examinar la aprobación de 2 de las objeciones, lo que tiene que ver con la extradición y lo que tiene que ver con lo de los terceros. Y quiero decir esto, no estamos en el tema de fondo. Yo voy a retirar mi impedimento en la oportunidad, señor presidente del Senado, y le voy a pedir a esta plenaria que me apruebe el retiro del impedimento. Entonces, anticipo un tema de fondo. El país ha aceptado, nosotros a regañadientes, pero lo aceptamos, que por delitos anteriores a la firma de los acuerdos de La Habana no haya extradición. Pero es que si no miramos con cuidado la objeción del presidente Duque, Colombia va a quedar condenada a no tener extradición. Podrá haber diferentes interpretaciones, pero lo factual es que desde 2012, cuando se anunció, honorables senadores, que no habría fumigación, que no habría extradición, que los procesos de erradicación prioritariamente serían acordados con las comunidades, que el delito de narcotráfico en el caso de los grupos en ese proceso de paz sería conexo con el delito político, que no habría cárcel y que habría elegibilidad política. Lo factual es que en ese momento el país tenía 42.000 hectáreas de coca y ese día empezó a sumar hasta que llegó a lo que dijeron el año pasado, 209.000. Por favor, nosotros aquí no estamos pidiendo un espacio de tiempo para que le ofrezcan mermelada a los congresistas que no le van a ofrecer, sino para que el país haga una reflexión y este Senado piense en no ofrecerle mermelada a los criminales, que piense este Senado por lo menos en salvar 2 figuras de esas objeciones, la de la extradición y la que tiene que ver con los terceros. Yo quisiera, señor presidente, que se promoviera un diálogo con las diferentes bancadas para examinar esos 2 puntos. Muchas gracias. Senador Gustavo Petro. Si uno buscase en el diccionario cómo se denomina la práctica parlamentaria de postergar una decisión a través de procedimientos y marrullas, como dice el lenguaje popular, la palabra que se encontraría en el diccionario se llama filibusterismo. Filibusteros. Los parlamentarios que buscan a través de mañas, procedimientos, aplazar las decisiones que una plenaria o que un parlamento debe tomar. Si la definición es correcta, hemos estado sometidos, señor presidente del Senado y del Congreso, a una práctica filibustera alrededor de la discusión de las objeciones presidenciales a la Justicia Especial para la Paz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué incluso hasta lograr una crisis institucional del Congreso de la República? Hoy se enfrenta a nivel de presidentes de corporaciones el Senado con la Cámara de Representantes. Yo no había visto una situación similar, por lo menos en los 15 años que fui parlamentario. ¿Por qué? Si uno lee y escucha las opiniones de la bancada que ha prohijado la demora en el estudio de la JEP de las objeciones en el Senado, ellas dicen es porque la Justicia Especial para la Paz produce impunidad. Es porque la Justicia Especial para la Paz es corrupta.
el fiscal general y su amigo el mexicano ha tratado de darle a eso una base real para las acusaciones. O, como lo acaban de expresar, se centran alrededor del tema de la extradición, que en la ley siempre estuvo circunscrita a unas personas específicas, las que integran las FARC, y a unas fechas específicas antes de la firma de los acuerdos de paz. No podrán ser extraditados por el delito de narcotráfico. Recuerdo yo que una de las personas que precisamente pidió en el Congreso de Colombia, usando el proyecto de ley de reforma constitucional que era el acuerdo de paz con el M-19 en 1989, que se introdujese un artículo apoyado por varios congresistas que buscaba que ese referendo, que era referendo para el acuerdo de paz con el M-19, se le incluyera un artículo que convocase a la población también a expresarse sobre la extradición. Ese que propuso, entre otros congresistas, un referendo para derogar la extradición en Colombia, es el que me acaba de anteceder diciendo que la JEP no debe contener un artículo sobre la extradición. Fue el 14 de diciembre de 1989 y fue alrededor también de un proceso de paz, en aquel entonces el del Estado con el M-19. Pero yo creo que el problema fundamental no está en el tema de la extradición, está en el tema de los terceros. Y es aquí donde quiero hacer mi intervención. Eso que se llama los terceros, ¿qué es? Esa defensa a que los terceros no sean mencionados en los procesos de la Justicia Especial para la Paz. ¿A qué se refiere? Yo creo realmente, es mi opinión personal, que la oposición a la Justicia Especial para la Paz no tiene que ver con la impunidad. La justicia ordinaria ha generado, en el caso de homicidio, el 97% de impunidad. La objeción tiene que ver es con la verdad. Y lo ratifica el presidente o el dirigente del Centro Democrático, que no aparezcan los terceros, como un acuerdo del Congreso para hacer un pacto de silencio. Es que lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz es una oleada de delitos, de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de crímenes contra la humanidad, no solamente cometidos por las fuerzas insurgentes, sino también por el Estado y por dirigentes políticos y empresariales y dirigentes económicos del establecimiento colombiano. Esa es la verdad. Es que desde escritorios vestidos con corbata ordenaban el genocidio en Colombia. Es que lo que ayer vimos como un caso no es un caso aislado. Que un señor que firmó la paz y era excombatiente lo mata unas personas que están bajo salario del público en general, funcionarios públicos, e intentan esconder su cadáver enterrándolo, con lo cual esa persona pasaría a ser un desaparecido. Hay 60.000 desaparecidos en Colombia. Decía la propaganda negra alrededor de los desaparecidos era que estaban en la guerrilla. Ya prácticamente no hay guerrilla
y no aparecen los 60.000 desaparecidos de Colombia. Y hay casi 200.000 muertos. 200.000 muertos y 60.000 desaparecidos es un crimen contra la humanidad cometido en Colombia. ¿Quiénes lo hicieron? Quisiéramos que los nombres propios solo gravitaran con quienes esgrimieron la sierra, con quienes esgrimieron el machete, el fusil o apretaron el gatillo, con cualquier tipo de uniforme. Pero resulta que detrás de los de uniformes, sean del ejército, sean de la policía, sean guerrilleros, sean paramilitares, estaban los de corbata, los dirigentes políticos de Colombia, los más altos representantes del establecimiento económico de ese país, los que se quedaron con la tierra fértil de Colombia. Esos son los terceros. Y resulta que si la verdad sobre ellos no aparece, no es por un problema de vergüenza histórica, no es porque no quieran que sus hijos y sus nietos vean sus nombres escritos en los libros de la historia de Colombia. No, ojalá fuera eso. Si fuese eso, sería hasta fácil solucionarlo. El problema es peor. Es porque ese mecanismo de concentración de la riqueza de la tierra en Colombia, que nos produjo ser el cuarto país más desigual del mundo, se hizo en el pasado a partir del genocidio, pero quiere seguirse repitiendo. No se quiere que aparezca la verdad en Colombia y por eso se silencia el tema de los terceros, no por vergüenza histórica, sino porque se quiere que este año y el que sigue y el que sigue y las décadas por venir sigan siendo años en donde la acumulación de riqueza en Colombia se haga a partir del genocidio. Y esa es mi opinión de por qué prestantes dirigentes con audiencia pública millonaria quieren que este Congreso de Colombia haga un pacto del silencio, un acuerdo, no alrededor de la verdad, sino alrededor de ocultar la verdad. Lo esencial de la verdad no es cómo se llamaban los uniformados, sino cómo se llamaban los financiadores y los beneficiarios de la violencia en Colombia. Los terceros. ¿Y para qué? No para vengarnos. La verdad no se utiliza ni la justicia para ser un instrumento de venganza. No es para eso que queremos la verdad, sino porque la verdad es el escenario de la reconciliación. Pero la reconciliación nacional no es posible sin la garantía de no repetición. Esa palabra que se ha vuelto un lugar común, ¿qué significa? No repetición significa suspender de inmediato, y esa es la esencia de la paz, el mecanismo de utilizar el genocidio y el derramamiento masivo de la sangre para acumular riqueza y patrimonio. Es a partir de ahí que Colombia tendría paz verdadera, no retórica de la paz grande. Y para que se produzca esa reconciliación sobre la base de no repetir los mecanismos sanguinolentos del poder y del contrapoder en Colombia, se necesita la verdad. Se necesita que los terceros aparezcan. Se necesita que nuestros hijos y nuestros nietos sepan qué pasó en Colombia. ¿Quiénes fueron sus responsables? No para la venganza, sino para garantizar que no se repita. Yo estuve aquí en los debates sobre el proceso con los paramilitares. Yo denuncié aquí cómo las listas de los paramilitares se utilizaban para meter dentro de paramilitares guerreros, narcotraficantes, los mellizos, el señor Arroyave, que además me quería asesinar,
y sabiendo el gobierno que me quería asesinar, le prestó el helicóptero oficial para sacarlo de Santa Fe de Ralito y llevarlo a su frente en los Llanos Orientales, donde estaba planificando mi asesinato. Lo mató el segundo al mando, se dañó el plan. Yo vi cómo había tesis jurídicas defendidas por el gobierno del entonces, tratando de hacer del narcotráfico un delito conexo al delito político. Yo me opuse. El proceso con los paramilitares no es sino la politización de un acuerdo con el narcotráfico colombiano. ¿Qué tiene de grave? Que cuando se politiza, lo que se discute es sobre el poder político. Y con el narcotráfico solo se debería discutir sobre su sometimiento a la justicia, no sobre la distribución del poder político. Fue mi principal crítica a ese proceso en los gobiernos pasados, y lo hice público en este Congreso. Pero hoy el debate ya no se centra en eso, sino en la posibilidad de extinguir definitivamente el uso de la violencia en Colombia, de llegar a un proceso de paz grande, de obtener la reconciliación plena y duradera. Hoy podríamos detener ese cambio de dueños del narcotráfico que están ensangrentando ya Colombia, cuando de los carteles colombianos ex paramilitares estamos pasando al cartel de Sinaloa. Hoy podríamos detener lo último que queda de la insurgencia guerrillera, el ELN. Hoy podríamos profundizar el acuerdo con la FARC e impedir que miles de sus combatientes vuelvan a las armas bajo banderas todavía más distorsionadas que las del pasado. Hoy podríamos obtener la paz, una esperanza, volverla realidad. Está en manos del Congreso. Pero obtener la paz significa no repetir. Y no repetir es una frase que tiene que ver con el corazón del poder económico y político de Colombia. No repetir el mecanismo de derramamiento masivo de sangre para poder acumular riqueza, fundamentalmente tierra. Para no repetir se necesita la verdad. Y la verdad es fundamental alrededor de los terceros, es decir, de los que realmente se beneficiaron con la guerra y la muerte en Colombia. Por tanto, señor presidente, cesemos el filibusterismo. No es una práctica democrática ni la mejor para un parlamento. Al final, siempre es la mayoría la que decide, y así tiene que ser. Y señores de las bancadas congresistas y señoras congresistas, esta es una oportunidad de la reconciliación total e integral en Colombia. Es una oportunidad para hacer una ruptura de nuestra historia de violencia perpetua. Pero tenemos que dar un paso con audacia. No es a través de un acuerdo sobre el silencio, es a través de un acuerdo sobre la verdad, toda, nos guste o no nos guste, en donde debe aparecer por qué razón los colombianos llevamos 2 siglos, 60 años los últimos, matándonos entre nosotros para detener la matanza. Así que, presidente Uribe, expresidente o presidente, lo dejo con puntos suspensivos. Le hace usted daño al presidente Duque al presionarlo para que le ponga trabas filibusteras a la posibilidad de la verdad y del proceso de paz en Colombia. Por el prurito de ocultar los nombres de los terceros, los beneficiarios económicos de la violencia, los que se quedaron con la tierra fértil de Colombia. ¿Le ayudaría a usted a un salto con audacia
que le propuse en la Comisión Primera del Senado, cuando usted llegó a un acuerdo conmigo que después violaron en esta plenaria, alrededor de la Justicia Especial de la Paz y su conformación. Ustedes violaron ese acuerdo. Le haría un bien al país, independientemente de su posición en la historia de Colombia, si le permitiese al presidente Duque que pudiera actuar con autonomía y en lugar de atravesarse filibusteramente a la verdad en Colombia, le ayudase a que esa verdad, cualquiera que sea, con los nombres que aparezcan allí, parte los conocemos, parte yo mismo los denuncié en esta plenaria, diera el paso entonces ese proceso de verdad a un proceso de reconciliación integral en Colombia. ¿Qué pasa? Porque los poseedores de la tierra fértil no lo sigan siendo a título de ensangrentar a Colombia, sino que lo sean legítimamente a título de producir alimentos para la humanidad. ¿Por qué no dar un paso para salir de este feudalismo violento y pasar, y así lo subrayo, a un capitalismo moderno, en donde la tierra sea un factor de producción para la alimentación y para la industria, y no simplemente un significado de poder? Entre más tierras tengas, más poder se obtiene, que no es más sino un concepto de un feudalismo anacrónico que para nada le sirve hoy a Colombia. Porque usted no le ayuda al presidente Duque a usar los procesos de verdad para una reconciliación integral de los colombianos y colombianas, para que no se repita la historia, para que Colombia pueda pasar la página sin perder la memoria, y en las nuevas páginas por escribir pueda escribir por primera vez en 2 siglos de vida republicana las páginas de una sociedad sin violencia, reconciliada consigo mismo. Dejen de presionar a Duque para que se oponga a la verdad y a la JEP. Permitan que este Congreso de Colombia cierre ya esta discusión, la última que queda, y más bien profundicemos en los acuerdos de paz con la FARC, la posibilidad del ELN y la contención del nuevo cartel del narcotráfico que se adueña en Colombia, el cartel de Sinaloa. Yo lo invito a ese acuerdo, lo invito a un acuerdo sin venganza de lo que pasó en el pasado, pero conociendo lo que pasó en el pasado inmediato. Permitamos que Colombia tenga garantías de no repetición, es decir, que no se use la muerte para ejercer el poder y concentrar la riqueza en Colombia. Gracias, señor presidente. Señor, permítame, señor expresidente, hacerle una aclaración al senador Petro. Senador Petro, esta presidencia ha actuado bajo la Constitución y la ley. De ninguna manera, o mejor, de ninguna otra manera. Luego, yo no le puedo aceptar a usted su calificativo de filibustero, porque también tiene la acepción de que el filibustero es aquel que maneja el botín libremente. A usted no le puedo aceptar eso y le exijo respeto. Para una réplica, señor expresidente Álvaro, permítame que haya una moción de orden del senador. La réplica, senador expresidente. Muchas gracias, senador Roy Barrera, por permitirme hacer uso de esta réplica antes de su moción de orden. Gracias, señor presidente. El presidente Duque es un hombre de una vida totalmente transparente. De él se puede decir que nunca ha presionado a un colombiano por vías distintas a la Constitución y a la ley. El presidente Duque no ha estado en movimientos criminales, no ha estado en movimientos terroristas donde a los colombianos les aplicaban la ley del fusil. Yo soy una persona
deliberante, doy argumentos, pero finalmente respetuosa. No hace parte de mi talante pretender presionar al presidente Duque. Algunos de ustedes, muchos que han tenido diálogo conmigo, saben que conmigo se puede deliberar en un marco de total respeto. Segundo, el tema del acuerdo que se hizo en la Comisión Primera. Nosotros no faltamos a ese acuerdo. Lo que pasa es que al no haberse aprobado las 16 curules adicionales en la Cámara, ese acuerdo también falleció aquí porque no tuvo el tiempo para ser discutido en esta plenaria. Tercero, jamás propuse yo que se eliminara la extradición. Propuse otra cosa para el M-19. Aquí está lo que dicen los anales del Congreso de 1989. Cuando el proyecto llegó al Senado, un proyecto que venía de la Cámara y que proponía un referendo para que los colombianos se pronunciaran sobre la extradición, Uribe Vélez expresó su negativa a que el referendo coincidiera con las parlamentarias, pues lo consideraba inconveniente por el riesgo de que el narcotráfico presionara las elecciones. Dije, en este Senado, de frente, como siempre lo he hecho, si van a acudir a un referendo, hagan lo que no coincida con otra elección. Que no haya manera de que los parlamentarios sean objeto de presión por parte de los grupos criminales. En la gobernación de Antioquia, lideré los procesos de erradicación manual de familias guardabosques y de fumigación del narcotráfico. En la presidencia de la República firmé la extradición de cerca de 1.200 ciudadanos. Ahí está ese récord. ¿Qué propuse sobre el M-19? Cuando apareció la decisión de alguien de la judicatura colombiana, no recuerdo si de un juez o de una jueza, para rejudicializar al M-19, algunos congresistas nos levantamos en esta plenaria, yo el primero de los primeros, y ya que los indultaron, respeten eso, y derrotamos esa proposición que los iba a rejudicializar. Hubo un reindulto. ¿Qué razonamiento expuse? Trato de recordarlo. El M-19 hizo un acuerdo con el gobierno nacional, participó en la constituyente, está en este Senado. ¿Cómo se les ocurre ahora echar para atrás eso? Que fue un error, de pronto, afortunadamente no clandestino. Creo que frente a las personas del M-19, con excepciones, estuvo bien. Quizá fue un mal ejemplo para el futuro del país, porque el mismo doctor de la Calle, el día que se promulgó la Constitución del 91, dijo: en Colombia en adelante no se aceptarán delitos políticos por parte de sujetos armados. Nos hizo pensar que se había acabado la violencia con fines políticos, el terrorismo. Y 20 y pico de años más tarde dijo todo lo contrario. Yo he vinculado en esos dos momentos de la historia que ese reindulto, ese proceso de indulto total al M-19, en ese reindulto en el cual yo participé, se hizo bien frente a unos actores del M-19, pero se fijó un mal ejemplo para el futuro. Y Colombia no hacía parte de la Corte Penal Internacional. Que me veo obligado a decir esto, señor presidente, insisto, estas mayorías del Congreso pueden pensar en constituir una mayoría alrededor de 2 puntos, de aprobar 2 de las 4 objeciones. La objeción que tiene que ver con la extradición y con terceros, señor presidente. En cuanto a lo mío con el M-19,
Tengo muchos amigos que fueron del M-19, los respeto. Muchos de ellos trabajaron conmigo en la gobernación de Antioquia, en la presidencia de la República. Aquí nos acompañó como senador Eber Bustamante. Mirando hacia atrás y hacia adelante, diría yo también para concluir, señor presidente, yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Voy a anunciar la lista de los que faltan: Guillermo García Realpe, Paloma Valencia para una réplica, Roosevelt Rodríguez, Paola Holguín, Temístocles Ortega, Carlos Felipe Mejía, Jorge Eduardo Londoño. Para una réplica, senador Roy Barreras. Muchas gracias, señor presidente. Ruego el favor a los senadores guardar silencio. A los senadores de los dos extremos del salón, a ver si nos dejan hablar a los que estamos en el medio. Hace apenas unos días, señor presidente, los colombianos vieron en un canal de televisión, Caracol, un documental que se llama El Testigo, de una obra maravillosa de Jesús Abad Colorado. Mostraba a Jesús Abad allí el dolor a lo largo de 20 o 30 años de decenas, centenas de víctimas de los paramilitares, de la guerrilla de las FARC, de los agentes del Estado, de las múltiples masacres causadas en Bojayá, en San José de Apartadó, en La Chinita. Y mostraba también el escenario trágico de miles y miles, millones, 6 millones de campesinos y colombianos desplazados que vinieron a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades y que hoy padecen la ignominia de ese desplazamiento y esa miseria. Lo digo, presidente, porque los colombianos que nos escuchan se preguntarán de qué es que estamos hablando y pensarán que esta es una discusión meramente política sobre posiciones radicales en favor o en contra de un tribunal que se llama JEP. No, aquí se trata de defender la vida ganada, la paz conquistada y de evitar que volvamos a ese pasado de la guerra que mostró, como muchos lo han hecho, Jesús Abad Colorado. Creo que es importante en ese camino, senador Germán Barón, compañero de la Comisión Primera, aclararle a su señoría y también a los compañeros un asunto puramente procedimental. Tiene usted razón a propósito de que el artículo 79 de la Ley Quinta, que usted aplicó cuando presidió la Cámara y yo apliqué cuando presidí este Senado, implica la prelación. Senadora Paloma, si usted me regala su atención, que ahora voy a referirme a un dicho de su señoría. Dice ese artículo 79 de la Ley Quinta que la mesa directiva dará prelación, en este caso, a las objeciones. Y tiene razón el senador Barón en que dará prelación, digamos, implica cierta discrecionalidad de quienes hemos estado en las mesas directivas. Pero no es la Ley Quinta la que estamos invocando ni aplicando, sino la Constitución, el Acto Legislativo 01 del 2016, que habla claramente de una prelación absoluta de estos proyectos, no es discrecional. No hay discusión sobre el asunto y lo recordó el Procurador General de la Nación, autoridad disciplinaria sobre todos nosotros, que es de esa manera como tiene que tramitarse el asunto de las objeciones. Prelación absoluta y por tanto primer punto del orden del día de la próxima plenaria cuando la haya y entre tanto, por supuesto, no podremos avanzar en la agenda legislativa. Pero hay otro asunto que tiene que ver con esta discusión de orden. Y es una denuncia que quiero hacer en esta plenaria. La magistrada María Lourdes Hernández Mindiola, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, le solicitó al Congreso, a su mesa directiva, hace varios días, que le aceptara su renuncia, de tal manera que el Congreso recuperara la potestad no solo de aceptarla en Congreso Pleno,
sino de nombrar su reemplazo y acabar con ese perverso carrusel de autonombramientos en que se ha convertido ese Consejo de la Judicatura. El presidente del Congreso decidió no hacer uso de esa potestad y le devolvió el poder al Consejo de la Judicatura para seguirse autonombrando. A ese mismo Consejo de la Judicatura al que acudió con una tutela para negar la decisión de la Cámara de Representantes. Pregunto si esa tutela y ese Consejo conllevará también de aquí al día lunes alguna acción cautelar. Senador Robledo, usted se preguntaba qué había detrás. Esto es lo que puede haber detrás, que se atreva a paralizar la acción del Congreso. Porque aquí de lo que se trata ya no solo es de desacatar a la Corte Constitucional o de negar la directriz del Procurador General de la Nación o de poner en duda a la Cámara de Representantes como órgano democrático, sino de acallar al Congreso con una tutela que ha presentado el señor presidente del Congreso. Esa actitud, por supuesto, nada tiene que ver con la actitud positiva, dinámica, legal y constitucional que ha expresado hoy el señor presidente Macías al reconocer el derecho de la oposición y fijar para el día lunes el debate de las objeciones. ¿Tiene algún sentido, compañeros y colombianos, que el mismo presidente del Congreso que programa las objeciones presente una tutela para negar el resultado democrático de la Cámara invocando ese instrumento? Pero además hay otra cosa. Presidente Álvaro Uribe y senador de la República, usted ha hecho mención en un par de ocasiones a que bien podría hacerse un acuerdo nacional a propósito de dos temas: el de la extradición y al que usted se ha referido como los terceros. Nos preguntábamos ahora con el senador Nami a qué se refería usted con terceros. Supongo que se refiere al asunto que el comisionado de paz reclama como potestad para evitar lo que se llaman colados. Esa es otra de las objeciones. Sobre esos dos asuntos se ha especulado de tal manera que le han mentido a los colombianos desde el día de ayer, construyendo una narrativa que hoy la senadora Paloma Valencia, de manera absolutamente insólita y sin ningún reato, ha expresado en esta plenaria. Ha dicho la senadora Paloma Valencia que el artículo 156 es un artículo producto de un narcomico, y además se ha atrevido a decir que el cartel del Golfo sobornó a alguien en este recinto para permitir con ese artículo que los narcotraficantes, llamados narcotraficantes puros, evadan la extradición. Yo he escuchado falsedades con la intención de engañar a los colombianos, pero esta es una de las mayores. Y voy a decir por qué razón. Senador, voy a empezar por decir... Se trataba de... No, es que yo le quiero hacer una pregunta. Usted me pidió una moción de orden. ¿Era una intervención de fondo? ¿Me dejé hablar o no? Gracias, Pablo. ¿Es una moción de orden o de qué se trataba? Presidente, los senadores que me antecedieron, el senador Álvaro Uribe y el senador Petro, estoy seguro que el senador Uribe estará de acuerdo conmigo, intervinieron largamente. Es que yo le pido a usted la palabra para una intervención, es solamente para claridad de la plenaria, no más. Es una intervención, presidente. Gracias, senador Rull. Entonces es su segunda intervención, no hay problema, siga, senador. Muchas gracias, señor presidente. Retomo. Este artículo al que ha hecho referencia la senadora Paloma Valencia, el artículo 156, es un artículo que fue aprobado en este Congreso de la República, que fue aprobado por la Corte Constitucional, que fue revisado por el Fiscal General de la Nación, que para ese efecto el 20 de septiembre del 2017, el actual Fiscal General de la Nación expidió su concepto sobre todos y cada uno de los artículos y ningún reparo expresó sobre este artículo. Pero si alguna duda le quedara, senadora, hoy tuve al escucharla la precaución de consultar al propio Fiscal General para saber si existía tal evidencia de que uno de los senadores aquí sentados, no se sabe cuál,
es un agente del cartel del Golfo que metió aquí un narcomico. Es una falta de respeto enorme porque le quiero contar o recordar, si usted no sabe, que esta redacción está en el acuerdo final desde el principio, desde se construyó en La Habana con los países garantes, en el acto legislativo está y en el texto original. ¿Y sabe por qué está? No es porque los países garantes quisieran hacerle un favor a los narcos, ni porque el fiscal quisiera hacerle un favor a los narcos, ni porque el Congreso o la Corte Constitucional le haga un favor a los narcos. Es porque este artículo específicamente permite que los agentes del Estado, es decir, los militares, entre otros, y los terceros financiadores del paramilitarismo y del conflicto tengan también la obligación de decir la verdad. Estoy seguro que muchos querrían que, objetando este artículo, esas personas, ante la amenaza de hablar, fueran extraditadas cualquier madrugada a las 3 o 4 de la mañana para extraditar con ellas esa verdad. No existe ninguna posibilidad, es falso, de que ningún narcotraficante pueda colarse en la JEP, porque la JEP tiene además, y allí también quiero desmontar esta otra falsedad a propósito del asunto de los colados, tiene el sistema de justicia transicional, el método de filtro más perfeccionado en la historia de Colombia y de los procesos en el mundo. Y para quien quiera consultarlo, está en el decreto 1674 de 2016. ¿Sabe qué era, señor presidente y compañeros, lo que pretendía esa objeción, que por supuesto es muy dañina? La Corte Constitucional el 15 de agosto del 2018 le dijo al señor comisionado de paz que no podía él discrecionalmente con su lapicero a oscuras en su oficina sacar de los listados ya filtrados, ya aprobados, ya acreditados, ya verificados por Naciones Unidas a quien él le pareciera. Porque con ese expediente bien podría expulsar de la JEP a todos los que él quisiera que se hubiesen desmovilizado. Gran camino para la inseguridad jurídica y para deshacer también el proceso de paz. Y claro, lo que reclama la objeción es que se le devuelva esa potestad al comisionado de paz sin consultar a la JEP, que fue lo que hizo en octubre del año pasado, cuando excluyó a 6 delincuentes, sin duda criminales todos, porque la embajada americana le dio una información sobreviniente. Ya el 15 de agosto, la sentencia de la Corte Constitucional le había advertido que era la JEP, apelando a este comité de todos los organismos de inteligencia, la que tenía esa tarea. Pero el comisionado se arrogó esa capacidad. Él mismo lo hizo, por encima de la JEP y por encima de la Corte Constitucional. Esa facultad acabaría con la seguridad jurídica de todos los que dejaron las armas. No es cierto que ese artículo pueda permitir colados. Al contrario, de 14.000 listados que entregaron las FARC, más de 600 fueron filtrados en una labor muy eficiente y el comisionado filtró 6. Muy bien, lo felicito. En el proceso con los paramilitares, los listados entregados por los jefes paramilitares eran verdad sabida y buena fe guardada. 8.200 eran los paramilitares en la información de inteligencia de esa época, del Ministerio de la Defensa, y se desmovilizaron 42.000. Nadie nunca filtró esas listas. Ahora sí que se filtran, pero además para tranquilidad de todos, porque yo puedo entender que haya buena fe en la intención de que no se cuele nadie, ni más faltaba. Los narcos, una especie que ha destruido a Colombia, porque el narcotráfico es una maldición, no solo tienen que ser castigados y ojalá extraditados mientras no se resuelva de manera global el problema del narcotráfico, pero no pueden entrar a la JEP, porque la sentencia de la Corte Constitucional, en la página 777, para el que no la haya leído, senadora Paloma, dice con toda precisión que este artículo 165 solo se aplica a los sujetos de la JEP, es decir, a los militares, agentes del Estado y los terceros financiadores del conflicto, no a los narcos. Y si quisiéramos una prueba más de la seguridad del sistema en manos de la JEP, 42 solicitudes de no extradición o peticiones de garantía de no extradición han sido rechazadas por la JEP. Y eso a pesar de que no le hemos dado la ley estatutaria que necesita para operar a plenitud. Así que, compañeros,
no solo no existe ningún riesgo de nuevos colados, porque la lista está cerrada, la lista ya se cerró, ya no hay más listas, sino que además es falso que exista un artículo que permite que se acabe la extradición. No se acaba. La Corte Suprema de Justicia, desde el año 2007, nos lo recordó en sabia disquisición el exmagistrado y senador Temístocles Ortega, en repetidas jurisprudencias que revisé hoy con el señor fiscal general de la Nación, ha determinado el privilegio de la verdad en favor de las víctimas sobre el castigo de crímenes en otros países. Es eso y no otra cosa lo que ha dicho la Corte Constitucional para la Corte Suprema y también para la JEP. Así que el artículo no acaba la extradición, el artículo no deja entrar narcos y por supuesto no existe el tal narcobico que aquí, para construir una narrativa perversa, ni más faltaba. Ahora pues, en lugar de defender la paz, se supondría que de manera sospechosa se está defendiendo a los narcos, especie que ojalá desapareciera no solo de Colombia sino de la faz de la tierra. Termino con esto, presidente. Yo creo que atendiendo la instrucción, la sugerencia, el concepto del Procurador General y el de la Corte Constitucional, es necesario que esta plenaria decida con la proposición radicada hace varias horas que en la próxima sesión, cuando la haya, ojalá mañana, el primer punto del orden del día por prelación absoluta sea las objeciones. Esa proposición está sobre la mesa. Por tercera vez yo le ruego, señor presidente, la someta a votación. Gracias, presidente. Objeciones, senador Bolívar. Gracias, señor presidente. A mí me llama la atención que cada vez que los que queremos la paz sinceramente para este país esgrimimos un argumento, los del Centro Democrático nos enrostran el triunfo del no en el plebiscito por la paz. Pero se les olvida que ese triunfo está viciado por las mentiras y los engaños que dijeron en la campaña, confesadas además públicamente por Juan Carlos Vélez, el gerente de esa campaña. Él explicaba cómo sacaron a la gente a votar con rabia. ¿Y cómo les produjeron la rabia? Pues a través de falsedades. Dijeron, por ejemplo, que Colombia se iba a convertir en Venezuela, ponían fotos de Santos con Timochenko, y lo que nos hemos dado cuenta por la votación que obtuvieron las FARC en las elecciones para el Senado era que eso era mentira, era una falacia. Nunca las FARC, por lo menos hasta lo que han demostrado ahora como fuerza política, podrían optar por el poder en Colombia. Y en este momento, cuando sacaron 80.000 votos, yo pensaba, qué mentirosos son los del Centro Democrático. Segundo, decía el señor Juan Carlos Vélez que segmentaron las mentiras por sectores, por lugares geográficos, por sectores de la población. Y a los pensionados, por ejemplo, les dijeron que de su dinero, del ingreso que iban a tener los pensionados, les iban a pagar a los guerrilleros un dinero, una plata. Mentira también. Y una mentira que veremos muy pronto, porque el tiempo siempre da la razón. No el diario El Tiempo, sino el tiempo. Y es que cuando llegue la reforma pensional a este Congreso, que no la quieren hacer este año, precisamente porque es un año electoral, se van a dar cuenta los pensionados de la gran mentira, de la gran falacia que inventaron para sacarlos a votar con rabia contra la paz. Y es que les van a quitar más conquistas de las que tienen hoy, y a los pensionados, me atrevo a vaticinarlo, los van a dejar peor de lo que están hoy, mendigando una pensión. Pero también está viciado esto porque nos enrostran un triunfo que salió básicamente de los votantes que nunca han sufrido ni han padecido la guerra. Si uno mira la lista de los lugares donde sucedió la guerra, donde la gente fue asesinada, masacrada, donde mataron miles de personas, estamos hablando de 220.000 víctimas mortales. Si uno mira esos lugares, el clamor de las víctimas era votar por el sí. Les doy nada más 2 o 3 datos. Bojayá. En Bojayá
donde murieron 79 personas en una iglesia, incluso por una guerra interna entre paramilitares y las FARC, la gente votó 96% por el sí. Las víctimas, los que han padecido la guerra, el clamor de las víctimas es que haya paz, y votaron 96% por el sí, 4% por el no. Pero también ganaron, incluso en el territorio de la senadora Paloma Valencia, en el Cauca, también ganó el sí. Y el Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Meta, Baupés, Guaviare, los lugares donde ha sucedido la guerra, donde la gente ha padecido la guerra, votó por el sí. Y nos enrostran que ganaron, claro, desde los votantes de Medellín, de Pereira, de Armenia, tal vez Manizales, el centro del país, pero no en las periferias, no en los lugares donde realmente ha sucedido la guerra. Entonces no entiendo ¿por qué el miedo a programar ya mismo y a votar la proposición del senador Roy Barrera para que hoy se discuta esa proposición de introducir en el orden del día de la discusión de las objeciones de la JEP? No entiendo por qué el temor del gobierno. Ya lo expresó el presidente Uribe con una frase que me demuestra algo que ya había escuchado yo en una comisión, la comisión tercera, cuando estaba hablando mi compañera Aida Bello. Una vez Aida estaba hablando en favor de los trabajadores, o no me acuerdo si era en favor de la salud de los colombianos, y en voz baja un senador que estaba a mi lado le dijo a otro: yo sí prefiero verlos en el monte echando bala que aquí diciendo esas estupideces. Y hoy lo corrobora el senador Uribe diciéndole esa frase a Gustavo Petro: prefiero verlos en el monte echando bala. Claro que prefieren verlos en el monte echando bala, es lo que quieren, y por eso quieren hacer trizas la paz. Claro que prefieren, cuando les enrostran la verdad, ver a la gente echando bala en el monte, porque han vivido como carroñeros de la guerra. La guerra les da contratos, la guerra les da votos, la guerra asusta a la gente, y por eso quieren votar, por eso quieren hacer trizas la paz. Y ya para terminar, señor presidente, le quiero decir, haciendo alusión a una frase también de una senadora del Centro Democrática, que no seamos vagos. Venimos de unas vacaciones de 3 meses pagas desde diciembre a marzo, casi 100 millones de pesos a cada congresista. Acabamos de salir de otras vacaciones de Semana Santa, y lo que nos quieren decir hoy es que no va a haber más plenaria hasta el lunes, o sea, nos tomamos otra semana y vamos a descansar otros 15 días. Pues eso le cuesta a los colombianos, sin contar los carros blindados, sin contar las demás cosas y prebendas que tenemos, 3.500 millones de pesos. Esas paras de un mes que tenemos, porque la última plenaria donde se aprobaron o se votó por proyecto fue el 2 de abril, y volveríamos prácticamente a finales de abril, casi en las postrimerías, en los arranques de mayo. De modo pues que hoy hablo en nombre de las víctimas. Ellos quieren la paz, ellas quieren la paz. Lo demostraron en la misma votación del plebiscito por la paz. Muchas gracias, señor presidente. Senador, para una aclaración, cuando no se realiza plenaria, están trabajando las comisiones. Por ejemplo, mañana hay 4 comisiones trabajando, para el jueves están citadas 3 comisiones igual, de manera que no podemos nosotros decir aquí que es que estamos perdiendo el tiempo o gastando el presupuesto sin trabajar. Me ha pedido una réplica a nombre del Partido Centro Democrático el senador Carlos Felipe Mejía. Gracias, señor presidente. Quiero contestarle al novelista que mientras se dedicaba a propagar por el mundo entero esa imagen de traquetos que no tiene por qué tener el pueblo colombiano, nosotros aquí en este Congreso al que yo pertenecí en el periodo pasado, usted no, recorríamos y defendíamos aquí las dificultades que esos acuerdos de Juan Manuel Santos con los narcoterroristas de la FARC le podrían acarrear a este país, y no con mentiras como usted acaba de decir, senador Bolívar, con ninguna mentiras. Una pruebita rápida, porque aquí hay que
recordar la historia permanentemente. A su alrededor están asesinos, terroristas, mafiosos, narcotraficantes, que no pagaron un solo día de cárcel y les dieron curules como senadores. Eso le contamos al país entero. Y ojalá yo tuviera tiempo de poner las grabaciones aquí del señor Humberto de la Calle, que bien fue derrotado en las urnas precisamente porque el pueblo colombiano le cobró esa vagabundería de Acuerdo de La Habana, o las declaraciones del señor Juan Manuel Santos diciendo en el mundo entero y el pueblo colombiano que jamás llegarían al Congreso con impunidad. Ningún jefe del grupo narcoterrorista de la FARC está a su alrededor. Senador Bolívar, no venga a tratarnos de mentirosos, que esta ha sido una lucha muy difícil, la que ha tenido que librar este partido Centro Democrático por defender esta democracia, no la de nosotros, no la de nosotros. No la de nosotros, de 20 senadores del periodo pasado o 19 de hoy. Aquí representamos a las grandes mayorías del pueblo colombiano que quieren vivir en paz. Usted sigue difamando a este partido y a las mayorías de colombianos diciendo que porque votamos el no, nosotros somos enemigos de la paz. No engañen más, hombre, no sean cabeciduros, respeten. Es que ustedes están convencidos que cogen esos micrófonos y pueden mentir las veces que les dé la gana. Lo mismo que su compañero de lado, que, oiga, hombre, yo le iba a contestar ahora, pero yo estoy por creer que cuando le manda la Corte Suprema esas excusas firmadas por psiquiatras, yo sí creo que el rayón que tiene en la cabeza el senador Petro es enorme. Yo por eso voy a tratar de no pararle muchas bolas, porque son tantas las mentiras y las difamaciones. El discursito de hoy, igualitico a los discursos del entonces candidato a la presidencia de Venezuela, el dictador extinto Hugo Chávez, el mismo discursito, que unos millonarios se robaron la plata, se robaron las tierras a punta de plomo y nos señalan nosotros como si nosotros fuéramos responsables de despojos y asesinatos. Fue usted, senador Petro, el que se alzó en armas para asesinar colombianos, para secuestrar, para echarle candela al Palacio de Justicia, para que venga aquí a insinuar que en esta bancada del Centro Democrático hay criminales. Los criminales están hacia ese lado, y precisamente por eso nos preocupa que quede que de la discusión en la que estamos hoy, que por lo menos ese no es el plebiscito que a usted le molesta tanto, y que ojalá le hicieran una encuesta al pueblo colombiano sobre lo que considera del acuerdo de paz con los narcoterroristas de la FARC y con esa JEP que tantos escándalos en año y medio le ha producido al pueblo colombiano, tantos gastos y tan poquitos resultados. ¿Qué opina? Yo le garantizo que las grandes mayorías del pueblo colombiano no están de acuerdo con esa jurisdicción especial de paz en la manera en que está planteada, porque por supuesto que es un escenario de impunidad para los narcoterroristas de la FARC, que al final del día, usted que nos trató de mentirosos, senador Bolívar, yo le pregunto, ¿cuántas veces le hemos oído al fiscal general de la Nación que no han entregado los recursos, que cada rato les encuentran dinero por todas partes a los narcoterroristas de la FARC, que no han dicho la verdad? ¿Cuál es el resultado de la Jurisdicción Especial de Paz después de más de un año de estar operando? No han sido ni siquiera capaces de decir si los crímenes por los que se le acusa en las cortes de los Estados Unidos y pidiendo en extradición al señor Santrich sucedieron después de la firma de los acuerdos o anterior. Ese solo hecho de la falta de resultados con el caso de Santrich, que hace rato debería haber sido extraditado, y que es bueno que el pueblo colombiano sepa que no es responsabilidad del gobierno ni del presidente Iván Duque la no extradición del narcoterrorista Santrich, es responsabilidad de esa Jurisdicción Especial de Paz, que ha querido con toda buena voluntad el presidente Iván Duque que unos puntos que son importantes y fundamentales se revisen y él los objeta
por inconvenientes, y aquí lo único que se les ocurre es venir a decir que nosotros lo que queremos es la guerra, la sangre y no sé qué cosas. ¿Cuál paz? De 40.000 hectáreas de coca estamos en 220.000, a punto de ser desertificados, que le producirá unas dificultades enormes a esta nación, y ustedes siguen diciendo que es que nosotros no queremos la paz. Usted decía que es que amenazábamos con que este país se iba a volver Venezuela. ¿Sabe por qué no estamos empezando a recorrer el camino de Venezuela? Porque el senador que está al lado suyo, afortunadamente, no ganó la presidencia de la República, si no ya estaríamos como Venezuela. Esa es la verdad, esa es la realidad. No venga usted, senador Bolívar, a estigmatizar a este partido, a nosotros que hemos enfrentado con toda decisión los peligros que se ciernen sobre la democracia colombiana, porque ustedes son los que han engañado al pueblo colombiano. Ustedes, esos partidos que hoy no quieren que se revise las objeciones del presidente Iván Duque, ustedes son los que han engañado al pueblo colombiano, produciendo digamos que el zarpazo más grande que se le ha dado a una democracia, por lo menos en este continente, que es haber sometido esos acuerdos de La Habana a un plebiscito, haber ganado el plebiscito, y lo único que se les ocurre decir es que nosotros éramos los que mentíamos. Qué tristeza le da a uno cuando ve uno a las niñas de la Corporación Rosa Blanca que fueron violadas, que fueron reclutadas por los narcoterroristas de la FARC, obligadas a votar por una senadora que aquí está, y allá la veo leyendo, no me está poniendo cuidado, pero se lo digo a usted, y ni siquiera los oyen. Esas niñas lo único que han hecho es amenazarlas, y dicen, es que el discursito seguido, así en la izquierda en todo el mundo, el discursito repetido, es que las víctimas son el centro de los acuerdos de La Habana. Lo hemos visto desfilar todas las asociaciones de víctimas, no las que controlan la FARC ni la extrema izquierda de este país, que son la inmensa mayoría, diciendo que no los han tenido en cuenta. Por supuesto que esos acuerdos, desafortunadamente ustedes no han tenido la visión, la grandeza con este país de hacer un gran acuerdo nacional para que todos los colombianos crean en ese acuerdo. No se han prestado, no les ha dado la gana, lo han querido imponer ustedes mismos con esa posición que han asumido frente a los acuerdos de La Habana. Han hecho que ellos no sean sostenibles en el futuro, porque cuando uno se burla de la democracia, le impone a una sociedad lo que ustedes les han impuesto, pues por supuesto que el pueblo reacciona, y el pueblo ha reaccionado, y la primera reacción es haber elegido al presidente Iván Duque como presidente de la República. Es que las objeciones no son gratuitas, es que las objeciones eran una petición. Aquí decía la senadora Paola Holguín una cosa muy cierta: buena parte de la gente que votó por el presidente Iván Duque lo que estaba pidiendo era que esos acuerdos se tenían que revisar. Desafortunadamente no se pudo, pero que las puede objetar es una respuesta al electorado y a las mayorías de colombianos. Entonces, señor presidente, yo sí quiero dejar clara la posición de nuestro partido Centro Democrático, y termino con esto. Se les llena la boca diciendo que el presidente Uribe dice que es el que patrocina la guerra en este país. Descarados, dejen de difamar y de perseguir al hombre más importante que ha tenido la democracia de este país. Duélale al que le duela, el hombre que fue capaz de desmovilizar a 45.000 bandidos, de ellos 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, todos bandidos, narcotraficantes, los desmovilizó.
¿Sabe cuál es la diferencia? Que los bandidos narcotraficantes del acuerdo de Juan Manuel Santos están sentados en este Congreso. Los que movilizó el presidente Álvaro Uribe están extraditados en los Estados Unidos. ¿Qué diferencia tan grande? Y son tan descarados ustedes, senador Bolívar y senador Petro, que vienen cada rato a este recinto a decir que el presidente Uribe es el jefe de los paramilitares. Respeten ustedes, que no han hecho sino engañar al pueblo colombiano y llenar el escenario político de este país de odio. Usted, senador Petro, lo que siente es resentimiento y odio por esta patria. Usted jamás ha ayudado a construir esta democracia. Lo único que ha hecho es tratar de paralizar este país. Por eso todos los días es llamando a marchas, es llamando a los educadores, a los campesinos, a todo el mundo a paralizar este país, porque el caos y la anarquía, esa que promueve usted, senador Petro, y la extrema izquierda y los narcoterroristas de la FARC, esa anarquía es la que genera subdesarrollo y pobreza, que es de la única manera en que ustedes se pueden volver opción de poder. Aquí estará este partido Centro Democrático, liderado por el presidente Álvaro Uribe, acompañando al presidente Iván Duque, para impedir que personajes siniestros, personajes que yo no sé si es temas psiquiátricos, de posesión de demonios o de dónde diablos vinieron a pisar este suelo colombiano, jamás puedan llegar a gobernar los destinos de la patria. Gracias, señor presidente. Mire, tengo dos intervenciones finales, que es la senadora María del Rosario Guerra, que la ha pedido muy temprano, el senador Iván Marulanda, que está con mucha paciencia esperando para leer una constancia, y ahora me acaba de pedir réplica el senador Petro. Entonces, yo le ruego el favor que, y se lo digo, senador Petro, ayúdenos con el tiempo. Tenemos que aprobar ahora el orden del día, anunciar los proyectos para la próxima sesión, y entonces tiene usted el uso de la palabra para la réplica. La senadora María Rosario cierra las intervenciones y el senador Marulanda con la constancia que tiene desde el comienzo de la sesión para leer. Sí, presidente, hay el dicho popular dice: a palabras necias, oídos sordos. Yo trato de establecer aquí debates con personas inteligentes. Lo he tratado de hacer independientemente de sus posiciones, pero a veces hay una obstrucción a la inteligencia de tal porte que toca responder. Yo he amado y amo a Colombia, y por eso he arriesgado mi vida personal en varias ocasiones. Por eso cogí las armas, por amor, porque no aceptaba el estado de sitio ni la Constitución anacrónica de 1886, y lo que propuse fue cambiarla, y se cambió. Con tan mala suerte para Colombia que la reacción inmediata al cambio de la Constitución por la del 91 fue una subversión de las élites políticas locales aliadas con el narcotráfico, que dejó en la década del 90.000 muertos y 60.000 desaparecidos. Congelaron la Constitución del 91 con un derramamiento masivo de sangre. Y yo defiendo la Constitución del 91. Defiendo la paz. ¿Sabe por qué defiendo la paz? Porque amo, no odio. Hay quienes construyen la política a partir del odio y del miedo. Se ha constituido en un mundo que, entre otras cosas, una humanidad que está a punto de extinguirse, pues se llena de miedo. Y el miedo se convierte en un factor de triunfo electoral. Sí, senador Mejía, sus palabras le ganan votos. Lamentablemente tengo que aceptarlo, porque hay colombianos que se mueven es por el odio y por
por el miedo y por eso votan por gente como usted, de pocas ideas, pero de grandes discursos mal hilados, gritando permanentemente las palabras del odio, la grosería. Dijo el presidente Uribe: sicario, sicario, sicario 3 veces. Y en público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero en el monte. Pues yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte, a pelear en las montañas lejanas contra quienes no eran sus enemigos, soldados, gente tan pobre como el guerrillero. En Colombia se han matado, son los pobres entre sí, mientras desde aquí, desde las oficinas del poder, mientras los jóvenes se mataban en las montañas, se llenaban los bolsillos del erario y se llenaban de riquezas malavidas. Bueno, ahora se entiende por qué nos quieren en el monte. Es que no quieren que hablemos. Les daña más que la violencia bélica de las montañas la verdad en el Parlamento, en las discusiones públicas. Por eso le tienen miedo a la verdad, porque quieren seguir montados sobre el miedo, sobre el terror de los colombianos y sobre el odio entre los colombianos. Por eso nosotros defendemos la JEP, porque permite la verdad, y sobre la base de la verdad nos permite la reconciliación. Yo amo a Colombia y por eso quiero la reconciliación integral de los colombianos y por eso quiero la JEP y la verdad. Quienes no aman a Colombia quieren condenar esta generación de jóvenes y la que sigue y la que sigue, así como la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, a la guerra, a mantener la guerra perpetua en Colombia. Son 2 siglos de guerra permanente. Coincide la guerra con la historia de la República de Colombia. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no deja su lenguaje de odio? ¿Por qué no prefieren que esos que están en las montañas con uniforme vengan acá y hablen y contraargumentan? Yo sí prefiero un guerrillero en el Congreso que un guerrillero en la montaña. Y prefiero que no haya narcotráfico en Colombia, y prefiero una Colombia sin violencia, y prefiero una reconciliación integral entre los colombianos. ¿Saben por qué? Porque amo a Colombia, porque amo la vida, porque amo al pueblo pobre de Colombia, porque sé que es la primera víctima. Y por esa razón mi discurso no es de odio, es de invitación. Si lo quiere así, una política del amor es una política de la seducción. Tan grande ha sido el poder de la seducción que hoy somos 8 millones de ciudadanos libres y ciudadanas libres. Seguiré seduciendo, no para convocar a los colombianos, como ha hecho el expresidente hoy, a la guerra, sino para convocarlos a la paz, a abrazarse, a quererse, pero a quererse sobre la dignidad y la verdad, en condiciones de un país equitativo en donde no se puede enriquecer nadie derramando masivamente la sangre de los colombianos, en donde la política se gane a título de votos seduciendo, conquistando con el amor, no con esa palabreja y ese discurso repetitivo del odio que genera el miedo en Colombia, y sobre la base del miedo las conquistas electorales de las fuerzas más anacrónicas del país que hoy nos gobiernan. Así que, señor congresista Mejía, déjese seducir al amor, cambie el discurso, haga un esfuerzo mental por quitarle del discurso las palabras del odio, y eso le abrirá la posibilidad, buscando las nuevas palabras, las palabras de la reconciliación, del amor, le abrirá las posibilidades de leer, de entender nuevos pensamientos, de descubrir que el mundo es más amplio y diverso de lo que usted cree, de con inteligencia poder obtener sus votos en el futuro
y no con ese sentimiento animal que es el miedo reactivo. ¿Saben qué diferencia el ser humano del animal? La política, decía Aristóteles. Lo que diferencia al ser humano del animal es que es un animal hablante. Y ese arte del hablar se hace y se construye sobre la base de la reflexión y el pensamiento. Somos la única especie animal que reflexiona. Reflexionar y hablar y comunicar. Hablar, hablar y hablar. A su respuesta, la respuesta que le doy, señor Uribe, que me gritó sicario, 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 es hable, hable y hable. Dialogue, dialogue y dialogue. Lo único que nos diferencia de los animales es hablar y dialogar. Lo que aquí estamos proponiendo para la historia de Colombia inmediata y futura es que hablemos. Es que en Colombia se produzca un diálogo y se acepte y se cumpla la palabra, no el disparo del fusil. Es que quienes tienen los fusiles puedan hablar aquí y en cualquier lugar de Colombia sin el peligro de la muerte, sin el peligro del asesinato, sin el peligro, eso sí, de los sicarios. Lo que nos diferencia del animal es hablar. No inviten ustedes a Colombia a la animalidad bruta. Inviten a Colombia la humanidad inteligente. Si invitan a Colombia a la animalidad bruta, a la barbarie, ustedes estarán invitando a no hablar, a no dialogar. Si invitan a Colombia, y para eso es necesario amar a Colombia, a dialogar, a hablar, ustedes estarán invitando a la sociedad colombiana a ser una sociedad humana, a ser una Colombia humana. Gracias, señor presidente. Mire, esto, el senador, permítanme un momento. El senador Petro me pidió una réplica al senador Mejía, pero menciona al expresidente y senador Uribe. Entonces me obligan, y si siguen en eso, seguimos otorgando las réplicas. Senador y expresidente Álvaro Uribe. Gracias, señor presidente. Vuelvo a tomar la palabra y me da pena con tantos senadores que han estado aquí largas horas, porque este es un tema bien importante para el pueblo colombiano y la realidad no se puede distorsionar. Repito, la parte principal de mi intervención esta noche ha sido unos argumentos para decir que el fast track no está vigente, que el mismo fast track remitió en todas aquellas materias en las cuales hubiera vacío a el reglamento del Congreso, y el reglamento del Congreso no permite, no hace procedente exigir que estas objeciones tengan que estar en el primer punto del orden del día. Di una amplia explicación sobre eso. Propuse que las mayorías del Senado buscaran un acuerdo para por lo menos aprobar dos objeciones. Aprobar la objeción que busca evitar que la extradición quede anulada y la objeción sobre los terceros a la cual algunos refieren con el nombre de colados. Insisto en esa propuesta. Dije que el Centro Democrático no tiene interés en dilatar, sino en producir esa reflexión. Contesté porque se dijo que se estaba buscando, era una oportunidad para dar mermelada y cambiar el voto del Senado a partir de mermelada. Dije, ni el presidente Iván Duque la ofrece, ni este Congreso la acepta. Salí en defensa del presidente Iván Duque, de su carácter, de su bondad, cuando lo acusaron aquí de ser una persona susceptible de presiones. Me acusaron esta noche de que yo había propuesto
en el curso del proceso del M-19 a acabar la extradición. Falso de toda falsedad. Leí lo que había ocurrido en la época. Recordé cómo cuando el M-19 había hecho la paz con el presidente Barco, participaba en la constituyente, estaba en el Congreso postconstituyente, vino una nueva judicialización y participé, quizá asumí un liderazgo para un reindulto. Dije, bien o mal, ese acuerdo lo hicieron. Y de pronto me equivoqué ante la historia. Le repito a los honorables senadores y a los colombianos que siguen la televisión esta noche, que dije lo siguiente: con esas personas de buena fe del M-19 que estuvieron en la constituyente y estaban en ese Senado postconstituyente, creo que procedí bien. De pronto contribuí a crear un mal ejemplo para la historia por lo que pasó después con la FARC. La impunidad total es la partera de nuevas violencias. Tengo que referirme al no. Mire, aquí se dijo que él no había ganado por mentiras. La misma Corte Suprema recibió unas denuncias contra mi persona y las tuvieron que archivar porque revisaron todos mis discursos en el proceso del no y encontraron que no mentí, que no engañé al electorado. Entonces, me he visto en la obligación, señor presidente, de referirme a estos temas. Ahora, el senador Carlos Felipe Mejía es un hombre recio, pero es un hombre coherente. No tiene dos discursos. Aquí no puede haber, hace una hora, un discurso de odio, de ofensa, llamándonos filibusteros, acaparadores de tierras fértiles, que estábamos presionando al presidente Duque, toda clase de insultos, para después venir a hablar ahora de amor. Yo sí creo en una cosa, señor presidente y honorables senadores. Yo prefiero la dignidad de un hombre alzado en armas que el sicariato moral difamante. Hay que decir completico lo que dije. Por allá un poeta español decía: amor y odio los creó la suerte y por fortuna nacieron hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos se valen de la palabra amor para tapar su odio, y ese odio que los mantuvo asesinando colombianos logró paralizar sustancialmente el progreso social de este país, que se distinguía en América Latina desde los años 60 como el que más estaba avanzando en eliminación de la pobreza. Gracias, señor presidente.